Hola, mi nombre es Henry Antonio Sorto. En este video seguimos analizando los datos en Excel. Entonces estaremos realizando tablas de frecuencias, que en videos anteriores estábamos analizando cómo realizar las frecuencias para los valores, pero no en sí ya de forma más condensada como lo vemos aquí con una tabla de distribución de frecuencias. Vamos a calcular la distribución de frecuencias en sí ya en forma de tabla para presentar datos para esta variable, para la variable de carrera. Entonces recordemos la opción que era con contar para obtener el conteo de los datos. Hacemos contar sí, y aprovechando que ya tenemos el nombre de la variable, entonces utilizamos la variable carrera, luego el criterio que sea de administración de aduanas, enter, nuevamente el 6, arrastro y ya tengo el total. Entonces lo que tengo que hacer es la suma de estos datos para obtener el total de la cantidad de personas en cada uno de estos valores. Son 416. Ahora la frecuencia relativa no es más que dividir cada una de las categorías entre el total de los datos. Entonces será la celda C6 entre la celda C14, y como C14 siempre va a estar dividiendo a cada una de las demás categorías, entonces lo puedo fijar para arrastrarlo. Arrastro que me sirva como fórmula. Ahora la cantidad de estos valores tienen que ser igual a 1. Entonces hago la sumatoria, tiene que ser igual a 1 y efectivamente. Ahora la frecuencia acumulada, entonces va a ser el valor actual más el valor antiguo, pero no tenemos ningún valor antiguo, entonces es 0, ¿verdad? Tiene que ser 6. Ahora el valor actual más el valor antiguo, entonces sería 68 más 6. Y como siempre va a estar teniendo esta relación que va a ser la celda del valor actual más el valor anterior, entonces no puede servir, porque si yo arrastro, vean que aquí aparece C7 más 6, entonces si yo arrastro va a mantener esta relación. Aquí sería la C8 más E7, que vale, ¿verdad? Es válido porque es la celda la actual, que es la C8 más la anterior, el valor anterior en la categoría anterior, entonces que sería, en este caso sería 74, porque no podemos poner 68 ya que no se está acumulando. En este caso sí 74 porque toma el valor de 6 y 8 y 68, por lo tanto ya se está acumulando. Entonces aquí simplemente a la categoría anterior le voy sumando los valores actuales y lo puedo arrastrar entonces, y esto tiene que dar igual al total de la frecuencia, el total de cada una de las categorías. Ahora la acumulada, pero la relativa tiene que ser la actual más la anterior, pero no tenemos ninguna, entonces va a ser el mismo valor. Ahora va a ser el valor anterior en la acumulada más el actual, que es lo mismo que hicimos con la anterior de la absoluta, solamente que lo hicimos al inverso y no hay ningún problema, porque no es que aquí tiene que ser así, de esta forma, primero la actual y después la anterior, y aquí primero la anterior y después la actual. No hay ningún problema, tiene que ser, no importa, como ya saben, el orden de los factores no altera el producto. Entonces ya tenemos la tabla de distribución de frecuencias para esta variable. Ahora estamos trabajando con una variable cualitativa, si ustedes ven, pero ahora vamos a trabajar con una variable que es cuantitativa. Entonces aquí cambia la cosa, porque nosotros podemos realizar la distribución de frecuencias tomando en cuenta cada uno de los valores, pero si lo hacemos categorizando los valores, o sea, creando un ancho de clase, un rango de clase, entonces vamos a obtener ser un poco más precisos en el cálculo de estos datos. Entonces tenemos que calcular el ancho, el límite
este rango, o sea que va a estar en un límite inferior ese rango, o sea va a estar contenido entre un límite inferior y un superior para cada categoría. Por lo tanto tenemos que calcular cuál va a ser ese ancho de clase. Luego vamos a calcular el límite inferior y el superior para cada una de las categorías. Lo primero que debemos hacer es sacar el valor mínimo, porque la fórmula para sacar el ancho de la clase tiene que ser el rango entre el número de categorías. Entonces, para sacar el rango tenemos que es la diferencia del valor máximo menos el valor mínimo. Entonces lo calculamos máximo con esta opción max. Ahora el valor, este es para la variable edad, entonces voy a seleccionar edad 34 años. Ahora el mínimo tiene que ser con opción min, también edad, ahora 17 años. El rango entonces va a ser la diferencia de 34 menos 17. Esto va a ser. El número de intervalos va a depender de cada persona. Si ustedes quieren más intervalos o categorías, como estas categorías, va a depender de cada uno. O sea, con tal que sean mayor que 5, ese es el único requerimiento, que sean mayor a 5 categorías. Pueden ser más, no importa. Yo aquí seleccioné 10, entonces va a ser 17 entre 10, dan 1,7. entonces el límite inferior, para que esto tenga un poco de validez, aunque la fórmula que voy a utilizar también ya me lo está seleccionando, no va a dejar por fuera ningún dato, pero para que esto tenga validez, el límite inferior en esta categoría, en la primera categoría, debe ser menor que el valor mínimo, o sea que 17, y el límite superior en la última categoría debe ser mayor que 34, debe cumplir ese requerimiento. O sea, cuando colocamos el valor mínimo por sí solo más la amplitud del intervalo, en el límite superior aquí siempre va a dar mayor al valor máximo, pero nosotros queremos que sea incluyente, o sea que vamos a ampliar un poco ese rango, lo vamos a hacer un poco más grande, ya no va a ser de 17, sino que un poco más grande, porque queremos que se incluya. Tiene que ser un valor menor que 17, el valor mínimo, y mayor que el 34, el valor máximo, para que sea incluyente, para que se incluyan estos valores. Por lo tanto, y me fijo en el valor de la amplitud del intervalo. Entonces, como me aparece un decimal, entonces yo le puedo quitar un decimal y veo que es 1.7. entonces simplemente le puedo restar, porque tiene que ir restado aquí. O sea, tiene que ser el valor mínimo, que es 17, menos una cantidad que me lo haga más pequeño, que me lo reduzca, para que se pueda hacer un poco más incluyente, que se pueda ampliar ese rango. Entonces, como ahí es 1.7, yo le puedo restar 1,1, entonces obtengo que es 15,9. ahora, esto lo hago porque resté 1,1, perdón, tiene que ser 0,1, me equivoqué, 0,1 para que aparezca 16.9. entonces es como les iba a decir, que esto lo hago para hacer más amplio la anchura, ¿verdad? Pero si lo hago con decimales es porque aquí obtuve un decimal y veo que es 0.7, entonces ya lo veremos así ya un poco mejor explicado, como por qué es 0,1 que le quito. A ver, el límite superior en cada una de las categorías, en todas las categorías, va a ser siempre el límite inferior más la amplitud del intervalo, y la amplitud es 1,7. entonces, como siempre va a ser eso, yo lo puedo bloquear y arrastrar la fórmula. Entonces la arrastro y ahora me queda calcular simplemente los límites inferiores. Entonces aquí es donde les digo por qué tiene que ser 0,1, porque aquí me aparece 1,7, entonces aparecen en decimales. Aquí yo le pude haber restado 1 sin ningún problema. Les voy a hacer la demostración. Le puedo haber restado 1 sin ningún problema, pero aquí siempre va a ser 17,7. entonces, ¿qué iría después de 17,7? Sería 17,8,
porque si no, si le agrego 1, si le sumo 1, tiene que ser, no se van a incluir los valores de 17,8, 17,9, 18, 18,1, todos esos valores no se incluirían, por lo tanto tiene que ser el valor que le sigue. 17, después de 17,7 tendría que ser 17,8, y no tiene que ser el mismo número, porque si no estaríamos incurriendo en una sobreestimación, porque se estarían calculando los valores de 17,7 aquí en esta categoría y también en esta categoría, por lo tanto tiene que ser el número que le sigue después de 17,7 y 17,8. pero como les digo, si yo le puedo haber restado 1 y no hay ningún problema, pero si me aparecen decimales voy a tratar de trabajar siempre con decimales para que sea más incluyente. No es que no lo vaya a hacer, pero para tener un poco más de precisión, porque si aquí me aparecen decimales es preferible trabajarlo con decimales. Entonces aquí va a ser el límite inferior más la cantidad que le voy a sumar. Si es 18,6 tiene que ser 18,7, por lo tanto tiene que sumársele 0,1, la misma cantidad que le resté. Entonces está bien, 18,6 ahora 18,7, y como esta siempre se va a mantener que va a ser esta celda, el límite superior de la celda anterior, de la categoría anterior, más 0,1, entonces 0,1 siempre va a estar fijo. Lo voy a arrastrar entonces y veo aquí es menor que el límite inferior, que el valor mínimo, que es 17, y aquí es mayor que el valor máximo. Entonces aquí para calcular esta frecuencia sí es un poco más complicado, no simplemente es contar sí, sino que tenemos que realizar una estrategia para que yo pueda arrastrar toda la fórmula y no tener que hacerla uno a uno, porque si lo hago con contar sí, me fijo que son números los que estoy teniendo aquí. Entonces cuando yo coloque los números en la fórmula, esos números van a estar fijos. Ustedes vieron aquí que una vez que arrastré 0,1, eso está fijo siempre, aquí es 0,1 siempre. La celda varía, pero el número no. Entonces lo mismo va a pasar aquí, cuando yo haga la fórmula, el número siempre va a estar fijo y no va a variar. Por lo tanto tengo que idear una forma para que esta fórmula me cambie a los valores. Por lo tanto lo voy a hacer, bueno, siempre lo hago con contar sí conjunto, porque estoy contando las categorías, las personas que tengan una edad de 16,9 a 18,6. entonces el primer rango, bueno, siempre es con la variable edad, el rango de criterios. Ahora lo digito entre comillas, que sea mayor o igual, lo pongo entre comillas. Ahora, pero me falta definir mayor o igual a que, bueno, como les decía, si yo pongo mayor o igual a 16,9, entonces una vez que yo arrastre esa fórmula, siempre va a ser mayor o igual a 16,9, no importa en la categoría que esté, siempre nos va a contar lo mismo, que sea mayor o igual a 16,9. Por lo tanto, lo voy a hacer así, lo voy a concatenar y presiono la opción I, el símbolo de I, y aquí estoy concatenando, o sea que le estoy diciendo que sea mayor o igual a lo que está contenido en la celda L6, pero este I, o sea, me está diciendo I que se seleccione lo que está contenido en la celda L6, o sea que no es que sea mayor o igual a L6, sino que le estoy diciendo que estoy seleccionando que me cuente todo lo que sea mayor o igual y que sea mayor o igual a la celda L6, o sea que lo que está contenido ahí. Por eso es la opción de I para concatenarlo. Ahora ya terminé un criterio, que es la que me está abriendo una llave, nada más está poniendo el límite, que sea mayor todo lo que esté identificado como 16,9 y mayor que 16,9.
El problema es que si yo lo dejo así, solamente me va a contar todo lo que esté arriba de 16,9 y va a ser todas las otras personas, demás personas. Por lo tanto, tengo que cerrar esa llave. Tiene que estar contenido entonces solo en ese rango. Ahora viene para cerrarlo el 18,6. Entonces selecciono nuevamente el rango de criterios, que es la variable edad, luego el criterio, que sea en este caso nuevamente entre comillas menor o igual, cierro comillas, y voy a concatenar menor o igual a lo que está contenido en la celda M6. Ahora aceptar. Calculo que son 7 personas, corro la fórmula y vean, va variando, o sea, ya no es L6 baja, pueden ver, baja L6, M6, L7, M7. Si yo lo hubiera hecho con los números acá, no hubiera variado, porque el número permanece fijo, no se va a mover, o sea que va a estar siempre ahí calculando siempre ese mismo número. Entonces voy a hacer la suma para identificar cuántos datos son. 448, la frecuencia relativa, que va a ser este dato entre el total. Lo voy a fijar para arrastrar la fórmula. Ahora tengo los valores y esto tiene que dar igual a 1. Ahora la acumulada va a ser esta, es igual. Ahora el anterior más la actual. El arrastro y tiene que ser igual al total de las frecuencias. Ahora la acumulada para esto siempre va a ser anterior más la actual. Arrastro y vean, tiene que ser igual a 1. Ahora si yo quiero hacer el histograma, no va a salir de una forma, un histograma propiamente como el histograma, pero puedo hacer el gráfico para ver la forma de la distribución de estos datos. Entonces selecciono estos datos, o sea la frecuencia, porque obviamente tiene que ser con la frecuencia. Voy a inserto un gráfico de barras. Entonces aquí ya veo la forma del, voy a colocar por acá, la forma que tiene esta distribución. No tiene una distribución normal, como ustedes lo pueden ver, como lo tendría la forma, la curva o la campana de Gauss. Entonces como esta, les voy a mostrar. Distribución normal. Entonces primero tengo que sacar la media de un valor. Entonces voy a calcular la media. El promedio. De uno de estos valores, del límite inferior o límite superior. Luego la desviación estándar, porque lo ocupo en la fórmula. Esta desviación igual de este límite. Ahora sí, entonces distribución normal. Entonces para ello ocupo la media, que es esta, la voy a fijar. Luego ocupo, primero es el valor de x, que sería este, porque fue lo que seleccioné. La media la tengo. La desviación estándar también la voy a fijar. Y luego que es acumulada. Entonces esto es para ver la distribución, la normal. Entonces igual lo voy a hacer con áreas mejor.
que esta presenta asimetría y presenta apuntamiento. Entonces habría que calcular bien el comportamiento de esos datos en cuanto a su asimetría y su grado de kurtosis, que debería de presentar esta forma, la forma de la campana de Gauss, pero no lo está haciendo. O sea que los datos no siguen la edad para estos encuestados, no sigue una distribución normal. Bueno, entonces ya con esto terminamos esta pequeña interpretación de datos, y les estaré mostrando nuevamente en otro video cómo trabajar siempre con la interpretación de datos, solamente que con otras opciones.